Iniciamos la clase en fecha 26 de junio, reemplazando la clase del anterior viernes 19. Estamos avanzando Access en base al cuestionario número 3, segundo ejemplo. Vamos a crear una base de datos y, bueno, como todas las clases vamos haciendo, la finalidad es que vamos a hacer consultas, eso para complementar un paso más. He creado una base de datos con el nombre de alumnos y voy al cuestionario 3, voy desplazando. Ahí tenemos la base de datos alumnos. Tengo 3 tablas y la primera tabla se llama documentos. Cambio, ficha vista diseño para crear una tabla. Siempre en vista diseño, la tabla se llama documentos. El examen final va a ser en base a los botones que vamos a agregar a los formularios, consultas e informes. Y un poquito de relaciones, ¿ya? Generalmente eso es lo que va a entrar para el examen final. Entonces, vamos a hacer los botones en los formularios, que no entró eso para el primer parcial. Vamos a hacer consultas e informes. El nombre del campo es y documentos. Documentos. Certificado de nacimiento. Cédula, identidad. Título de bachiller. Test psicotécnico. Bien, estoy creando la estructura de la tabla y siempre se lo hace en vista diseño. El tipo de dato, ¿puede existir un campo sin tipo de dato? No, no puede existir. Y el tipo de dato nos define qué tipo de información va a contener. Va a ser número y documento, tipo de datos número. Si no, quiere decir que es solo para marcar. ¿Qué documentos presentó cuando se inscribió? Eso quiere decir, si marca la casilla, quiere decir que presentó, y si queda vacía la casilla, es que no presentó ese documento. A eso se refieren las casillas para marcar sí, no. Si está vacío, significa que es no. Y la observación es texto largo. Texto largo. Recuerden que el tipo, la clave, había una pregunta ahí en su examen, que la clave no siempre va a ser un campo. Una clave principal no siempre va a ser un campo. También puede estar compuesta. Había una pregunta que decía si la llave puede ser simple, compuesta, y luego había otro inciso que confundía, que era clave principal. Si tiene, la pregunta decía, si está conformada por 2 campos, la llave de una tabla, esa llave es simple, compuesta. Entonces, si está conformada una llave de una tabla por más de 2 campos, es una llave compuesta, porque está compuesto por más de uno. Si es simple, es cuando tiene una sola llave. Entonces, un poquito, ahí había esa confusión en cuanto a si es simple o compuesto, o sea, de cuántos elementos tiene, cuántos campos tiene ese campo llave. Hemos hecho al comienzo un ejemplo donde tenía 2 campos llave, una tabla. Eso es compuesto, que tiene más de uno. En propiedades siempre es requerido, no puede contener un valor nulo o vacío el campo llave. Y en requerido sí, sin duplicado. Sí, indexado, sí, sin duplicado. Bien, solamente ese cambio, presionamos guardar, guardar y luego cerrar.
Creamos la segunda tabla, crear tabla, y lo cambiamos a vista diseño. La siguiente tabla se llama datos personales, aceptar, y escribimos ir alumno, nombre alumno, apellido alumno, cédula, identidad, dirección, teléfono. Bien, acá hay un dato, ahí está corregido. Correo electrónico y código de documento. Fíjese que acá viene una llave abajo de la otra tabla, código documentos. Acá dice IT documentos y código de documentos es lo mismo. Solo la palabra, la IT con code, varía un poquito, pero si yo lo escribo igual, en sí el contenido, lo que contiene ese campo, me refiero al mismo dato. Aunque el nombre pueda tener una S de más, una letra menos, que no significa que igualmente esté escrito las letras, sino lo que contiene, lo que yo estoy relacionando, eso debe ser igual. Entonces, ¿qué tipo de datos yo escribo? El número de documentos, que debe ser igual al número de documentos. Aunque acá diga IT, diga code, diga número, pero el contenido tiene que ser igual, a eso se refiere. ¿Ya? Y generalmente lo escribimos el mismo nombre para evitar. Entonces yo lo voy a escribir el mismo nombre para que no haya confusión. Pero eso significa, ¿ya? A eso se refiere, el contenido. Ese código y documento, ¿cómo es el tipo de dato? Número. Entonces acá también tiene que ser número. Ese es uno de los errores a veces cuando estamos creando la base de datos, que no lo hacemos igual. Cuando no lo creamos igual y vamos a hacer la relación, no permite relacionar cuando los códigos, sus tipos son diferentes. El IT alumno es número, cambiamos a número, y nombre, apellido, texto corto, dirección, teléfono. El teléfono es número, y correo electrónico, hipervínculo. Correo, página web, siempre son hipervínculos para que nos pueda enlazar, ya sea para enviar un correo o para abrir una página web. Presionamos guardar. Fíjese que acá el campo no está indexado, el único que es campo llave es ID alumno, como lo indica en el título. Campo clave ID alumno, pero no hay en documentos, no está como campo llave. Requerido sí, acá nos colocan todos los campos requeridos, teléfono y correo no es requerido, significa que no puedo dejarlo en blanco. Acá hay un valor 30, lo que pasa es que yo lo cambié, entonces aquí no va. Y correo electrónico, ya, no es texto corto, sino hipervínculo. Se los he compartido y tiene ese error, ¿ya? Hipervínculo. Tendrían que tomar en cuenta estas correcciones que estoy haciendo. En número es que estaba como texto corto el teléfono, pero en realidad es número, el correo electrónico hipervínculo, entonces ya no va a los tamaños. Presionamos guardar, guardar, y luego cambiamos ver, vista, hoja, lo cerramos, cerrar. Tercer tabla, crear, tabla, facultad. Cambiamos a vista diseño y escribimos facultad. Aceptar. Este ejemplo lo vamos a utilizar en la noche para que podamos completingo terminar. Facultad. Esta tabla tiene 5 tablas, esta base de datos. IT facultad.
Luego, nombre de facultad. La facultad es texto corto porque lo que voy a guardar va a ser como código. Por ejemplo, el código de Ciencias de la Salud, yo puedo codificarlo con letras. CS, por ejemplo, Ciencias de la Salud. Ciencias administrativas, ciencias financieras, ciencias tecnológicas. Puedo yo asignarle código, pero este ejemplo lo voy a hacer con texto corto. Entonces no voy a escribir números, sino letras. Es como está acá configurado. Por defecto ya tiene el campo llave y me muestra sí sin duplicado, ¿no? Sí sin duplicado. Estoy trabajando con puras tablas principales donde cada tabla tiene su propio campo llave. Entonces va ya configurado, no estoy haciendo ningún cambio. Entonces presiono guardar, guardar, guardar y luego cerrar. Cerrar. Hacemos una nueva tabla, crear tabla, cambiamos a vista diseño y se llama carrera. Carrera, aceptar. Sería it carrera. Nombre de la carrera. Nivel, o sea, quiere decir si es nivel licenciatura, si es técnico medio, superior. IT facultad, acá se va a enlazar con la facultad. ¿Qué significa? Que esa carrera a qué facultad pertenece. Por eso va el código. Y el código tenemos que fijarnos que su tipo de datos es texto corto y tiene que ser igual texto corto. El código IT carrera también es texto corto. Fisioterapia, su sigla es FIC, F-I-K. Entonces, la sigla de la carrera es su código, FIC, y cada carrera no se repite su sigla. Entonces, presiono guardar y ver vista hoja de datos. Acá, y facultad no tiene indexado nada, por lo tanto, acá en indexado y facultad dice no. Y facultad, no. Indexado, no. No. Y presionamos guardar. Si lo dejaba, sí, con duplicado también está bien, porque varias carreras pueden pertenecer a la misma facultad. Por ejemplo, en Ciencias de la Salud está enfermería, medicina, fisioterapia. ¿Cuántas carreras ya van? Entonces, cuando yo empiezo a relacionar un registro, otro registro, va a utilizar el mismo código. Entonces, por eso tiene que ser sí con duplicado. Siempre cuando una llave va a otra tabla, se llama llave foránea, ¿ya? Entonces, cuando nosotros traemos una llave de otra tabla, es llave foránea. Y la llave principal es la que es propia de esa tabla. Entonces, podemos dejarlo en indexado no, o podemos dejarlo indexado sí, con duplicado, ¿ya? Entonces, lo vamos a dejar en no. Y también teníamos el otro, lo voy a guardar, guardar y cerrar. Lo vamos a cambiar ahorita en datos personales, también llevo documentos en vista diseño y voy a verificar si en indexado, en documentos dice no. Ahí está bien, no. Entonces el otro ya lo hemos cambiado. Lo cierro y creamos una nueva tabla, crear tabla y se llama materia. Guardar materia. Entonces vamos registrando las materias que pertenecen allá. Voy a cambiar a vista diseño y le asignamos IT materia. IT materia, nombre de la materia, parcial 1, parcial 2,
final. Luego fecha y de alumno. Acá llevamos otros dos códigos que nos va a relacionar de que esa materia a qué estudiante pertenece. Y por lo tanto, esa materia de qué carrera es. Por eso están los códigos. id, alumno, y luego id, carrera. Ya empezamos a configurar la materia, su código, las siglas son las 3 iniciales más el semestre. Están en noveno, entonces por decirle computación, COM, y 907, digamos. Si es inglés, ING, 906, digamos. ¿Ya? Entonces, cada materia que están llevando son las 3 iniciales, seguido del número inicial es el semestre, y luego viene 900, 901, 902. Entonces va a ser texto corto, porque voy a combinar letras con número, o alfanumérico. El nombre, texto parcial. Las notas son número, cada uno de los parciales, número. Y final también número. La fecha que se está haciendo el registro, fecha y hora. El código del alumno es número y la carrera texto corto. Número y texto corto. Si verificamos, acá en indexados está vacío. Entonces quiere decir que en indexado es no. Verifico 1 a 1. El id número indexado no. Lo cambiamos, ahí dice sí con duplicado. Como les decía, si lo dejan no sí con duplicado también está correcto, porque un estudiante mínimo va a llevar 6, 7 materias cada semestre. Entonces multiplicado 6 por 10, 60 materias o 50 y el último semestre lleva menos materias, más o menos un promedio de 60 materias en total. Entonces el código del estudiante se va a repetir el número de materias que haya cursado. Entonces tiene que ser con duplicado. Y obviamente la carrera también. Entonces indexado, acá id alumno es no, y la carrera también. Por eso la llave que ya viene de otro lado siempre puede ser indexado con duplicado o puede ser no. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones. Presiono guardar y cerrar. Recuerden que la llave que es propia de eso no se puede repetir porque la finalidad de crear una base de datos es no repetir información. No puedo repetir la materia de computación 9 2 veces, digamos, ingresarlo como materia. Sino yo registro esa materia una sola vez como materia de computación 9. ¿Ok? Bien, eso sería en materia. Ok. Entonces, una vez que hemos creado las tablas, ahora vamos a crear herramientas de base de datos, relaciones. Seleccionamos las 5 tablas y presionamos agregar, cerrar. Siempre llevamos al medio la tabla que tiene más códigos como materia, datos personales, son las que se van a relacionar. Materia tiene 3 campos llave, por lo tanto, carrera tiene 2, lo llevamos con facultad, facultad con facultad. Datos personales con documentos. Si verificamos, y documentos va con datos personales, acá llevamos alumno, código de alumno y código de carrera. Entonces esta facultad lo podríamos mover al otro lado y carrera. De los títulos es para cambiar la ubicación.
Simplemente lo colocamos de manera que sea más fácil para que no queden las líneas cruzadas. Tenemos mucho espacio en el área. Entonces hago la relación. La relación es la conexión y documentos con y documento, clic sostenido y presiono hasta el otro código de la otra tabla, verifico que sean iguales, presiono exigir integridad, actualizar y eliminar. Estas tres casillas significa que cuando yo relacione esos códigos, si yo modifico, elimino o actualizo o hago algún cambio, se haga en ambas tablas. A eso se refiere. Y presiono crear. Luego hago id alumno con id alumno y exigir integridad referencial, crear. Luego acá voy con facultad y facultad para relacionar esa carrera a qué facultad corresponde o pertenece. Entonces estamos haciendo la relación. Y carrera con carrera. Y exigimos la integridad, actualizar y eliminar y crear. Bien, hasta ahí tenemos la relación. Presionamos guardar, no hay dudas hasta ahí. Guardar. Cada paso que vamos haciendo hay que ir salvando los cambios, presionando guardar. Cerrar. Ya está creada la relación, lo cual me va a controlar que cuando yo ingrese información, solo me tome en cuenta códigos que ya se ha registrado. Eso es lo que me permite hacer la relación. Voy a crear, me voy a ir a documentos y voy a crear un formulario. Crear formulario. Está seleccionado. Recuerden que para crear formulario debe estar cerrado, no debe estar en vista diseño. Puede estar en hoja de datos, la tabla, y me permite crear formulario, pero no puede estar en vista diseño. Entonces, si está cerrado es más fácil, nos evitamos mensajes de error. Presionamos formulario y nos va a crear documentos de la tabla que está seleccionada. Le asignamos la palabra formulario. ¿Qué son los formularios? Son pantallas que nos permiten ingresar información o realizar modificaciones. Entonces, lo que hacemos es guardar, presionamos formulario para diferenciar y luego lo cambiamos a vista formulario. Eso es listo para trabajar. Nos vamos a datos personales, crear formulario. Hacemos de la misma manera, guardar y luego asignarle el nombre formulario adelante y cambiar a vista formulario. Siempre cambiamos a vista formulario. La vista diseño es para crear modificaciones, hacer algunos cambios, agregar botones, personalizar colores, fondos, tipo de letra. Elijo facultad, crear. Una recomendación, siempre para crear los formularios o cuando va a interactuar con los formularios, hay que hacerlo los que tienen la llave principal y después ya los que van teniendo llaves foráneas de otras tablas o cuando va a utilizar para llenar información. Siempre llenar primero los que son con llave principal. ¿Por qué? Porque todavía si no ha llenado, se va una que ya tiene llaves de otras tablas, en las cuales todavía no hay información, no le va a permitir por la relación, por esa sencilla razón. Entonces nos vamos a facultad, formulario, cambiamos a vista formulario y luego guardar. Asignamos el nombre formulario y aceptar. Nos toca carrera, crear formulario,
Cambiamos a vista formulario, le asignamos el nombre, presionando guardar. Formulario. El último, la materia. Materia, crear formulario. Cambiamos vista formulario y luego guardar. Bien, ya tenemos los 5 formularios. Aceptar. Voy a registrar información. Puedo hacerlo desde el formulario como puedo hacerlo desde las tablas. Presiono, voy a trabajar con puro formulario. El documento va a ser el 1. Presentó certificado de nacimiento, cédula de identidad y observación ninguna. Luego, acá en IT alumno, podemos asociar de que ese documento le corresponde a ese estudiante, porque al guardarse, automáticamente se va a guardar como ese documento para ese estudiante. El alumno 10, por ejemplo, el nombre del estudiante es Magalí, el apellido Fuentes, y asignamos el carnet de identidad. La dirección, calle Arenales, y teléfono. Correo electrónico no tiene, no está obligatorio, entonces puedo dejarlo en blanco. Presiono guardar o presiono acá en la flechita, se guarda automáticamente, presiono acá en la flechita y ya se guardó el número 1. Voy a hacer 2 documentos, documento 2 y para otro presentó carnet, título de bachiller y test psicotécnico en observación ninguna. Luego ese estudiante le corresponde el número 20, el nombre Luisa Contreras, celular, dirección, calle Totaín y número telefónico. Cédula de identidad acá. Cédula de identidad. Ok. Colocamos un correo electrónico. Luisa tiene correo electrónico. gmail.com. Fíjese que queda como hipervínculo. Lo paso presionando la flechita y si señalo, se convierte en una manito, porque es un hipervínculo. Y paso al siguiente. Tengo 2 estudiantes. Ahora voy a ir a datos personales. Si voy al formulario de datos personales, ya llené los datos de este paciente, pero no me muestra nada. Entonces, ¿qué debo hacer? Actualizar todo. Ya yo tengo, hice llenando los datos desde documentos. ¿Por qué? Porque me muestra la relación. Entonces pude ingresar en la parte del llenado, tanto los documentos como a qué estudiante pertenece. Eso lo hice directamente. Me voy a formulario de datos personales y me muestra las materias. Pero acá me pide la carrera. No podría llenar materia porque no tengo nada en carrera. Entonces, antes de llenar materia, me voy a ir a facultad
facultad, y en facultad vamos a tener que salir e ingresar con el otro código, por favor, porque se va, como nos hemos atrasado. Ingresamos con el segundo enlace, por favor, ¿ya? Como reinicié el equipo.